Imagina un mundo sin historia, sin nombres escritos, sin leyes, sin memoria. Ahora imagina el instante exacto en el que el ser humano decide dejar de olvidar. Ese momento ocurrió en un lugar concreto, entre dos ríos impredecibles, en una tierra fértil y peligrosa. Allí nació algo que jamás podría deshacerse. Ahí empezó todo, antes de los grandes imperios, antes de las pirámides, antes incluso de que existiera la palabra civilización. Ese lugar fue Mesopotamia, una franja de tierra situada entre el Tigris y el Éufrates, donde el agua daba vida y también la quitaba. Las crecidas podían alimentar cosechas o destruirlo todo en una sola noche. Vivir allí exigía algo nuevo: organización, previsión, normas. Y el ser humano respondió como nunca antes lo había hecho, no con fuerza, con ideas. Los primeros habitantes de Mesopotamia entendieron algo fundamental: si querían sobrevivir, debían cooperar. Así nacieron los primeros asentamientos estables, aldeas que crecieron, se protegieron, comerciaron y acabaron convirtiéndose en ciudades. Uruk, Ur, Lagash. Ciudades con templos, con jerarquías, con oficios especializados, agricultores, artesanos, comerciantes, sacerdotes. Por primera vez, la sociedad ya no giraba solo en torno a la supervivencia diaria. Ahora existía el tiempo, el futuro, la planificación, y con ello surgió una necesidad peligrosa: dejar constancia. Porque cuando las deudas crecen, cuando los acuerdos se multiplican, cuando el poder necesita ser recordado, la memoria oral deja de ser suficiente. Así nació la escritura, no como arte, no como literatura, sino como control, pequeños símbolos grabados en tablillas de arcilla, marcas simples que representaban grano, ganado, impuestos. Era la escritura cuneiforme, tosca, funcional, revolucionaria. En ese instante la humanidad cruzó un punto sin retorno. Desde entonces todo podía registrarse, todo podía ordenarse, todo podía imponerse. Y con la escritura llegó algo aún más inquietante: la ley. Porque cuando una sociedad crece, el conflicto es inevitable, y los mesopotámicos no confiaron en la improvisación. Decidieron fijar las reglas, tallarlas, hacerlas eternas. Algunas leyes hablaban de justicia, otras de castigo, muchas de miedo, ojo por ojo, diente por diente, no como metáfora, como norma. La ley no estaba pensada para ser justa en el sentido moderno. Estaba diseñada para mantener el orden, para recordar a cada individuo su lugar exacto en el mundo. Reyes arriba, escribas cerca del poder, campesinos abajo, esclavos sin voz, y aún así funcionó. Mesopotamia prosperó, comerciaba con tierras lejanas, dominaba rutas, intercambiaba ideas. Pero no era un mundo pacífico, era un tablero de guerra constante. Ciudades que se enfrentaban entre sí, reinos que surgían y caían, conquistadores que imponían nuevos dioses, nuevas leyes, nuevos nombres. Porque en Mesopotamia el poder nunca dormía, y los dioses tampoco. Los mesopotámicos creían que el universo estaba gobernado por fuerzas caprichosas, que los dioses no eran benevolentes sino impredecibles. Podían conceder prosperidad o destruirlo todo sin aviso: un eclipse, una inundación, una sequía. Todo era interpretado como un mensaje divino. El ser humano no era el centro del mundo. Era un sirviente de los dioses. Por eso construyeron zigurats. Por eso ofrecían sacrificios. Por eso consultaban augurios, presagios y estrellas. El miedo al castigo divino estaba en el corazón de su cultura. Y quizá por eso Mesopotamia fue tan obsesiva con el orden, con las normas, con dejarlo todo escrito. Porque cuando los dioses son inestables, la única defensa es el control humano. Pero ningún control es eterno. Uno a uno, los grandes reinos mesopotámicos fueron cayendo, algunos absorbidos, otros destruidos. Sus lenguas se perdieron, sus dioses fueron olvidados, sus ciudades quedaron enterradas bajo la arena. Sin embargo, algo sobrevivió:
la escritura, la ley, la idea misma de civilización. Cada vez que hoy firmamos un contrato, seguimos una ley escrita o contamos la historia del pasado, estamos repitiendo un gesto que nació allí, hace más de 5000 años. Mesopotamia desapareció como lugar, pero nunca dejó de existir como concepto, porque fue allí donde el ser humano decidió algo decisivo, no vivir solo el presente, sino dejar huella. Y desde ese momento, la historia ya no pudo detenerse.